¿Qué tal? Hoy vamos a ver cómo hacer una composición y una descomposición de vectores que son un paso inicial fundamental para poder hacer una suma de vectores, que es la parte, digamos, más evolucionada de las operaciones con vectores. Claro, hay muchas, pero vamos a ver esa parte de suma de vectores más adelante. Vamos a empezar con esto, cómo se componen y cómo se descomponen los vectores, ¿ok? Fíjense cómo. Eh, Tenemos plano cartesiano, X y Y, ya lo tracé. Y hay un vector, nosotros ya vimos que los vectores son flechas con punta de flecha, y en este caso, cuando se trabajen con el plano cartesiano, siempre van a estar saliendo del origen, siempre. Va a ser una condición para poder trabajar con ellos. Si no están saliendo del origen, vamos a tener que adaptarlo, lo vamos a ver más adelante cómo se hace, ¿sí? Bueno, pero partimos de aquí. Tenemos este vector en el plano cartesiano, es este de aquí el vector principal, que se llama vector F, y tiene una flechita arriba que me indica que es un vector. Y el vector sabemos que tiene que tener un número, una unidad de medida y una dirección. Y la dirección en este caso es 70 grados, ajá, con respecto al eje positivo de las X. Esa es su dirección. Bueno, lo que vamos a hacer es descomponerlo. Este vector principal lo vamos a descomponer. ¿Y cómo lo vamos a descomponer? Pues vamos a realizar una proyección sobre el eje X, es decir, punteamos sobre el eje X, y lo que queda comprendido sobre el eje X, donde llega el punteado, esa proyección, se va a llamar Fx, es decir, el vector F, su componente en X. Entonces las componentes rectangulares van a ser componentes rectangulares del vector F, van a ser Fx y Fy. Es decir, la parte que le corresponde al vector principal sobre el eje X, y ahora lo proyecto a la izquierda con esa línea punteada, y a donde llega esta parte de aquí va a ser la Fy, o la componente en Y y componente en X. Componentes rectangulares de F, Fx y Fy. Ya vimos cómo situarlas en el plano. Pero ahora, ¿cómo sabemos cuánto valen? ¿Cuánto vale Fx y cuánto vale Fy? Pues vamos a utilizar la trigonometría que ya vimos y que les dije que nos iba a servir. Ahí está. Fíjense. Vamos a ver. Si yo tomo el ángulo de referencia coseno, teta, sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso ya está definido en trigonometría. Ajá. Lo adaptamos aquí. Entonces queda coseno de 70 grados, que es lo que vale el ángulo teta, es el cateto opuesto. Pero si yo observo, el cateto opuesto de este ángulo teta es esto de aquí. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto. Pero este cateto opuesto mide lo mismo que FY. FY no está aquí, está de este lado, pero es equivalente, tienen la misma longitud de aquí a acá. Entonces puedo poner que el cateto opuesto es FY. ¿Por qué? Porque mide lo mismo que acá. Entonces el cateto opuesto, perdón, el cateto adyacente es el de aquí, sería FX. Ajá. El opuesto es FY, el FY lo vamos a ver más para acá. Bueno, de nuevo, porque ya igual ya los hice pelotas. Coseno de 70 grados es el cateto adyacente, que en este caso es Fx. El cateto adyacente de este triángulo es Fx, ahí está, el vector Fx. Sobre la hipotenusa, eso es lo que dice la definición de coseno, y la hipotenusa es el vector F. Entonces, cateto adyacente sobre la hipotenusa es Fx sobre F. Y si yo quiero encontrar el valor de Fx, porque eso es lo que me pide, despejo a Fx. F estaba dividiendo, lo paso multiplicando, entonces queda F por el coseno de 70 grados va a ser igual a la Fx. ¿Sí? Ok, esta es la fórmula para encontrar Fx. ¿Y cómo encontramos Fy? Vamos a ver si con Fy. El seno nos va a servir, seno de teta va a ser el cateto opuesto, que es el de acá, a este ángulo teta, sobre su hipotenusa. Entonces, el seno de teta, que vale 70 grados, es el cateto opuesto, pero el cateto opuesto ya les había mencionado que es Fy. Aquí está. Sobre la hipotenusa, que es el vector F. Ahí está. Si despejo a Fy, que es lo que me tengo que calcular, porque quiero calcular las componentes, y estas son las componentes Fx y Fy. Despejo, este que divide pasa para acá multiplicando, y queda F igual a seno de t, perdón, F seno de 70 grados igual a Fy. ¿Sí? Y aquí ya les calculo, les pongo sus valores y ya voy a saber cuánto valen.
Fx era f coseno de 70 grados. Fx, f coseno de 70 grados. Estoy pasando esto de aquí para acá solamente. Ajá. Y luego, si sustituyo f vale 50 newtons, aquí está, f vale 50 newtons. Coseno de 70. Lo tecleo en la calculadora y le pongo, fíjense cómo, 50 coseno 70 grados. Y me da 17.1010. Recuerden que tiene que estar en grados en la calculadora, la D o la D, ¿ok? Y ahora calculo Fy, que es la componente en Y. Y aquí tenemos, Fy es F por el seno de 70 grados. Entonces Fy son 50 newtons por el seno de 70 grados. Y entonces le pongo en la calculadora 50 seno 70. Y le doy igual. Y me queda 46.9846. Esto sería descomponer un vector. Este proceso que hicimos fue descomponer un vector. Y de aquí yo puedo concluir dos fórmulas que me van a servir y que siempre van a ser esas fórmulas, a menos que pongamos el ángulo de referencia en otro lado. Si el ángulo de referencia esté ahí, estas fórmulas siempre se van a aplicar. Para las y va a ser el vector principal, puede ser fuerza, puede ser velocidad, pero va a ser el vector principal por el seno de su ángulo. Y la parte en x o el componente en x va a ser el vector principal, f en este caso, por el coseno de su ángulo. Ya tenemos dos fórmulas que les vamos a utilizar para la suma de vectores. No se les vaya a olvidar, esas hay que considerarlas ya. Bueno, ¿y cómo se hace una composición? Porque eso es una descomposición. Descompusimos en componentes rectangulares. Ahora vamos a hacer una composición. Y lo vamos a hacer así. Vamos a tomar dos vectores cualesquiera. Vamos a ponerlos con azul. Pongamos aquí, tengo un vector en X. Vamos a llamarle el vector fx. Y acá voy a poner el vector fy. Se le puede llamar fy o otras literales, eso es lo de menos, ¿eh? Y entonces esas son dos vectores. Pero ahora voy a hacer una composición. Y la composición va a consistir en encontrar la combinación de esos dos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues es el proceso inverso. Ahora con las componentes voy a encontrar el vector principal, que sería la resultante, también podría ser la resultante. Y entonces ahí, donde se cruzan los punteados, ahí va a llegar el vector principal o el vector resultante. Entonces lo pongo así. Ajá. Vamos a llamarle fuerza resultante, FR. Ponemos la flechita indica que son vectores, ¿ok? Aunque a veces se le pone, a veces no, pero para que no se sorprendan cuando lo ven. Y entonces vamos a hacer esto. Ahora le vamos a dar valores a este. Supongamos que Fx vale 8 newtons y Fy vale 5 newtons. Si aplicara yo esas fuerzas hacia la derecha y hacia arriba de manera simultánea, el objeto se movería en esta dirección, ¿sí? Con cierta fuerza, que no va a ser ni 5 ni 8, lo que vamos a calcular, pero también con cierto ángulo de dirección que no sé, y lo voy a calcular. ¿Qué vamos a aplicar? Pues es que tenemos, si se dan cuenta, otro triángulo rectángulo, tenemos un cateto conocido que es Fx, este de acá será el otro cateto, no lo conozco aquí, pero está de este lado. Este mide lo mismo que aquí, entonces este puede ser Fy, lo puedo poner como Fy, y entonces ya tengo los dos catetos conocidos, y si tengo dos catetos conocidos en un triángulo rectángulo, utilizo el teorema de Pitágoras, y entonces, según el teorema de Pitágoras, esto va a ser así, su fórmula: fuerza resultante igual a la raíz cuadrada. Acuérdense que era a al cuadrado más b al cuadrado, y aquí era c cuadrada o c raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Cambiamos, en vez de ponerle a y b, le ponemos fx al cuadrado más fy al cuadrado, ¿sí? Y si sustituyo va a quedar fr es raíz cuadrada de 8 newtons al cuadrado más 5 newtons al cuadrado. Fíjense cómo pongo, raíz, paréntesis, 8 al cuadrado, newton también va al cuadrado, pero el newton no se pone en la calculadora, solamente ponemos el 8 al cuadrado más
5 al cuadrado que se pone en la calculadora, newton al cuadrado no se pone, pero se indica, y el paréntesis hasta el final, porque si no puede ser que le salga mal. Y entonces si yo lo pongo en la calculadora, así, pongo raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 5 al cuadrado y le cierro. Si ustedes cometen el error de cerrarle aquí, en algunas calculadoras viejitas como está, les va a dar otro resultado porque va a elevar al cuadrado, le va a sacar raíz y después va a sumar el cuadrado de 5 y no le va a sacar raíz a 5. Por eso hay que ponerle paréntesis al inicio y al final para que haga los cuadrados, los sume y después saque raíz hasta el final. Y me va a quedar aquí un resultado de 9.4339 newtons, ¿sí? Porque son las unidades, el newton cuadrado se cancela con la raíz, queda puro newton. Ya tengo cuánto vale FR. También me tienen que calcular cuál es la dirección por la que se va a ir, a cuántos grados. Entonces vamos a aplicar aquí la función trigonométrica tangente. Tangente de teta, habíamos visto que era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces tangente de teta va a ser FY, que es el cateto opuesto, si lo ven aquí, sobre el adyacente, que es FX. Bueno, pero si yo despejo, va a quedar entonces el ángulo teta, ya lo habíamos visto por cierto, tangente a la menos 1 de estos dos. Y lo vamos a poner así. FY, ¿dónde está ese FY? Acá está. Aquí, importante, que se confunde mucho, no los cambien de espacio. Es decir, arriba va la FY, abajo va la FX. Si los ponen al revés, les va a dar un ángulo complementario que no es. Y entonces aquí va 8 newtons. ¿Y cómo lo voy a poner en la calculadora? Observen. Shift, tangente, menos 1, le pongo un paréntesis, 5 entre 8. Y le cierro el paréntesis, le doy igual. Me da un ángulo de 32.0053. ¿Qué son? Grados, ¿eh? No son newtons. Los newtons se cancelan. Queda grado. Entonces ya tenemos la fuerza resultante, que la pueden poner así ya para terminar. Fuerza resultante es igual a 9.4339 newtons con un ángulo de dirección de 32.0053 grados. Y esto es una composición, ¿por qué? Porque a partir de dos vectores obtuvimos uno solo. Y acá es una descomposición, ¿por qué? Porque de un vector obtuve otros dos, ¿sí? Ok, hay que repasar esto. Muchas gracias. Ahí se ve.